Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Quería hablaros hoy de los pensamientos negativos. Creo que es un tema interesante porque normalmente las personas tendemos a dejarnos llevar por ese tipo de pensamientos y además tendemos como que a buscarlos. Eh, Nos gusta de alguna manera estar atrapados en esos pensamientos negativos. Os voy a poner algún ejemplo para que podáis daros cuenta de que sí es cierto, que sí que nos gusta, a pesar de que nos hagan tanto daño y nos lleven muy fuera de la realidad y además no nos aporten absolutamente nada. Pero nos gusta en cierta medida. ¿Cómo podemos entender que estamos atrapados en esos pensamientos negativos? Si os dais cuenta, quizá vosotros o conozcáis personas que se pasan el día quejándose, que se pasan el día repitiéndose una y otra vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mañana me va a suceder aquello? ¿Por qué me van a echar el trabajo? ¿Por qué esta persona me dijo tal cosa? ¿Por qué a mí? No, Dios mío, ¿por qué el universo se pone en mi contra? ¿Por qué? Y si os dais cuenta, es algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido y además nos recreamos en ello, nos frenamos en ese pensamiento negativo. Y ese pensamiento negativo aumenta la capacidad que tiene la mente de enviarnos más pensamientos negativos. Nosotros le estamos enviando el mensaje a nuestra mente de que ese pensamiento, de que esa circunstancia es tremendamente importante y de que queremos asegurarnos de que podemos superarla o queremos asegurarnos de que podemos estar preparados para cuando llegue esa situación tan desafortunada. Porque las personas creemos que preocupándonos mucho por algo se va a solucionar. Creemos que pensando mucho en lo desgraciados que somos, emitiendo esa idea, vamos a dejar de ser desgraciados. Si os dais cuenta, eso sucede. Por ejemplo, en cuestiones de depresión, en cuestiones de ansiedad, la mente, y ahora hablaremos sobre ella, ha ganado la partida. Tiene un mensaje muy claro. El mensaje es: tengo miedo de hacer ciertas cosas, tengo miedo de enfrentarme a, o tengo esas ideas de evitación para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces nosotros dejamos el control de nuestra vida, dejamos el control de nuestras acciones en esa capacidad que tiene la mente de enviarnos los pensamientos negativos. Eso que nosotros podemos entender como ego. El ego es la representación que hace la mente de nosotros y somos nosotros mismos los que nos vinculamos o aceptamos ese ego. Nosotros nos sentimos representados por ese ego. Por ejemplo, cuando os imagináis que una persona que está muy enfadada, imaginaos una persona que está muy enojada, muy enfadada, ella es capaz de reconocer que está enfadada. Por ejemplo, si os acercáis a esa persona y le decís: yo te puedo dar consejos para que no estés enfadado, yo puedo darte la ayuda que necesitas para que no estés enfadado, ¿qué respuesta creéis que vais a tener de esa persona? Posiblemente esa persona se ponga a la defensiva, no quiera saber absolutamente nada de ese enfado, ¿no? Porque se siente bien, porque el ego, cuando toma el control y además se enfada, es capaz de pasar por encima de los demás, es capaz de emitir esa fuerza, ¿no? Y que los demás parece que lo respeten. Claro, se siente muy bien, se siente empoderado el ego. Entonces es muy difícil que esa persona sea consciente de que ha perdido el control, sea consciente de que ese enfado es negativo para él, ¿no? O para ella. Pasa lo mismo con el miedo. Cuando una persona tiene muchísimo miedo, cuando una persona sufre un trastorno, por ejemplo de ansiedad, se siente muy identificado con ese miedo. Piensa que él o ella es ese miedo. Piensa que él o ella es esa persona que la mente ha creado. Esa persona débil, esa persona que no es capaz de enfrentarse a las circunstancias, ¿no?
esa persona que no va a ser capaz de soportar una enfermedad, una pérdida o algo negativo a pesar de que eso no está sucediendo ahora mismo, sino que es un futuro muy probable, pero yo creo que puede pasar y además estoy seguro de que no soy capaz de afrontarlo y si me paro mucho tiempo a pensarlo, quizá esté preparado para soportarlo. Eso es exactamente lo que pasa con esos pensamientos negativos. Es la raíz del problema, ¿no? Nosotros nos sentimos identificados con ellos, nos sentimos identificados con la imagen que la mente hace de nosotros y nos quedamos ahí, nos quedamos en ese punto sin poder avanzar y, como decía antes, identificándonos con ese problema, ¿no? Mucho más allá de eso, yo creo que la solución o uno de los principales pasos para poder solucionarlo es ser consciente de ello. Cuando yo recibo esos pensamientos negativos, cuando yo estoy muy enfadado, cuando yo siento ese miedo, yo soy consciente de ese miedo. Estoy por encima de ese pensamiento. Y de alguna manera, siendo consciente de ese miedo, yo puedo decir, espera, este pensamiento me aporta algo, me ayuda en algo. ¿Hay algún peligro en esta habitación? ¿Hay alguna situación de la que yo sí me tenga que ocupar ahora mismo? Posiblemente no. Posiblemente sea un miedo irracional, posiblemente sea un enfado irracional. Y además te vas a dar cuenta cómo esa emoción, ese pensamiento generado o que genera esa emoción, no te está aportando nada en ese momento. No hay nada positivo en que yo sienta muchísimo miedo, muchísimo enfado, muchísimo rechazo en un momento determinado, ahora mismo, por ejemplo. Mientras veis este vídeo, ¿qué hay alrededor vuestra que os genere miedo? ¿Cuál es el problema? ¿De qué tenéis que ocuparos ahora mismo para estar a salvo? Posiblemente de nada. Posiblemente estéis tranquilamente viendo este vídeo y no existe ese miedo. Ese miedo aparece como pensamiento y vosotros os sentís, como decíamos antes, identificados con él y os gusta estar en esa situación. Por eso es tan importante que las personas que sufren un trastorno sean conscientes de que lo sufren, sean conscientes de que tienen ese pensamiento recurrente y de que es un pensamiento que no va a aportar nada a su vida. Por lo tanto, yo sí sé que tengo este pensamiento, yo sí quiero superar esta situación, yo no me quiero ver identificado o identificada con esa persona que mi mente ha hecho real y que yo además me siento muy conforme. Yo no quiero ser esa persona, yo quiero salir de eso, yo quiero dar un paso hacia adelante y convertirme en una persona muy diferente, en la que yo sí quiero elegir. No dejar que sea mi mente o esos pensamientos los que elijan. Por lo tanto, es muy importante que las personas que sí quieren salir, y muchas de ellas posiblemente estén viendo este vídeo porque están intentando superar ese problema, sean conscientes de esos pensamientos y sean conscientes de que al final es la acción la que va a superar ese pensamiento, ¿no? Yo soy consciente de él, yo observo ese pensamiento, sé que no me aporta absolutamente nada y sé que aquí no hay ningún problema. Ese es el primer paso para superar, en este caso, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, una situación de estrés, ¿no? Sobre todo situaciones en las que nos referimos a un futuro muy cercano, o que tenemos referencia de un pasado muy cercano o un pasado anterior, ¿no? Nosotros, acordaos que es la mente la que siempre va a buscar esas referencias, tanto del pasado como del futuro. Me preocupa muchísimo esto que creo que va a pasar porque creo que cuando sucedió anteriormente no lo supe manejar. Entonces me anticipo. Pasa lo que comentábamos antes, ¿no? Me preocupo por algo que no sucede porque creo que si me preocupo muchísimo, esa sensación de inseguridad, esa sensación de estrés, de ansiedad, va a superarse, ¿no? Hay personas que incluso, bueno, me voy a quedar en casa, voy a pensar mucho en este problema, voy a pensar mucho en mi miedo, en mi depresión y seguro que así las piezas se encajan en mi cerebro y lo supero. No es así.
¿vale? Porque los problemas de la mente no se pueden solucionar con la mente, sino que tenemos que ser conscientes del problema. Tenemos que ver mucho más allá del problema. Tenemos que observar ese problema, entre comillas, ¿vale? Tenemos que observar cuál es ese pensamiento y tenemos que darnos cuenta de que no es un pensamiento útil para nosotros. Un pensamiento útil para nosotros es planear un viaje, planear un trabajo, planear cualquier circunstancia, pero un pensamiento útil no es me voy a morir mañana porque creo que tengo lo que sea. Eso no es un pensamiento útil, eso es estresarse, entrar en un proceso de ansiedad y no puedes hacer nada por evitar esa muerte imaginaria que va a suceder en muy poco tiempo. Por eso cuando hay personas que, por ejemplo, tienen problemas de ansiedad, por ejemplo, estudiantes que están muy cerca de un examen, me pasaba el otro día con alguien, sufren muchísima ansiedad y no son capaces de controlarla. Y me dicen, bueno, no, David, es que me dices que tengo que estar aquí, tengo que estar ahora, esto no está sucediendo todavía. Pero claro, el examen viene y yo me tengo que preocupar mucho. Es esa idea de me tengo que preocupar mucho, porque si me preocupo mucho por el examen, seguro que me va a salir bien. Bueno, no tienes que preocuparte por el examen, tienes que ocuparte de que te salga bien el examen. Y esas personas, cuando llegan al momento del examen, al día del examen, por ejemplo, toda la ansiedad ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ahí sí pueden ocuparse del examen. Entonces ya pasamos de la preocupación, que no tiene sentido, a la ocupación. Yo me voy a ocupar de que me salga bien el examen. Entonces no hay problema. Es lo mismo que con esa idea de, es que creo que mañana me voy a morir porque voy a tener una enfermedad horrible, que no tengo, pero puede ser que tenga. Si tienes algún síntoma, puedes ir al médico. Si tienes algún síntoma, puedes ocuparte de sanarte. Pero si no tienes ningún síntoma, si estás bien, ¿cómo te vas a preocupar por algo que no está sucediendo y que no va a suceder? No tiene lógica, ¿no? Porque además, si nos preocupamos por las cosas que nos pueden matar, podríamos hacer una lista interminable de cosas que nos pueden matar. No sabría deciros qué enfermedades pueden mataros, porque seguramente habrá miles de enfermedades que os puedan matar y circunstancias en la vida que os puedan llevar a esa muerte también. Pero claro, es una muerte imaginaria, es una muerte que no está sucediendo, es algo irreal, es producto de la imaginación. Entonces tenemos que decir, oye, esto no está pasando, aquí no hay ningún problema, no me encuentro mal, no me duele nada. Muchos síntomas que tengo son derivados de la ansiedad, por ejemplo, porque me lo ha dicho el médico, que sabe más que yo. Entonces, si no hay ningún problema, ¿por qué preocuparme? Si me preocupo además, esos síntomas derivados de la ansiedad van a aumentar, ¿no? Cuando hacemos ejercicios, por ejemplo, de meditación, cuando hacemos ejercicios de estar presentes, cuando hacemos ejercicios de salirnos de esos pensamientos negativos, que es el propósito de este vídeo, nos damos cuenta de que ya no existe ese miedo. Cuando hago meditaciones con las personas que a veces atiendo, normalmente se dan cuenta de que, oye, es que es cierto, en este tiempo yo no he estado nervioso, en este tiempo no he estado preocupándome por esta cosa tan terrible que me iba a pasar. No sucede nada. ¿Por qué? Porque estamos centrados en el presente. Y en el presente, aquí, ahora, no hay nada que nos pueda hacer daño. No hay una enfermedad terrible, no hay una fiera, no hay un arma, no hay nada que nos pueda hacer daño. Entonces, de repente, en esos pequeños instantes, os dais cuenta de que sí se puede salir de esos pensamientos negativos. No es sencillo. ¿Por qué? Porque una persona que lleva mucho tiempo vinculada a esos pensamientos negativos se cree que es esa representación del ego. Esa persona, posiblemente tú, te creas que eres alguien que no es capaz de. Entonces es muy difícil cambiar ese patrón de pensamientos. Hace falta un gran esfuerzo, hace falta una gran dedicación y hace falta de que ese ejercicio sea algo continuo. No solamente las meditaciones, sino además estar conscientes. Yo mientras hablo con vosotros ahora, no estoy pensando en qué va a pasar mañana, no estoy pensando en, oye, tengo
tal enfermedad, me voy a morir, el trabajo, etcétera. No, no, estoy centrado en lo que estoy diciendo. Estoy centrado en cada uno de los movimientos. Mi conciencia está aquí, está observando a mi cuerpo y por lo tanto soy capaz de salirme de los pensamientos negativos, de los posibles pensamientos negativos que todos tenemos y que pasan a ser trastorno cuando son recurrentes y cuando además nos limitan en la vida cotidiana. Entonces, es una reflexión que quiero que trabajéis, que quiero que empecéis a practicar, el estar conscientes, y que es algo muy positivo y que seguramente os vendrá muy bien para poder sentiros mejor. Y cualquier duda, de todos modos, me la podéis transmitir y vamos solucionando y hablando de ellas, ¿vale? Un saludo y hasta otro día.